Y gracias en primer lugar a Lucía Peralta Franco y a su esposo Miguel, que han sido realmente los promotores de este homenaje en el que vamos a intentar recorrer un poquito la casi inabarcable vida profesional de nuestro querido Soli Wolodarski. Agradecer, por supuesto, también la presencia de Víctor Wolodarski y su esposa Ana María y la de todos ustedes en estos momentos tan difíciles para el pueblo judío, para Israel y para todos los que creen en los derechos humanos en estos días terribles en los que jamás ha atacado Israel. Un tema que sin duda hubiera implicado absolutamente la fuerza y los conocimientos de Soli. Ya hablaremos más tarde de cómo se reflejó esa implicación en medios de comunicación, como por ejemplo Radio Sefarad. Pero ahora queremos darle la palabra a Lucía y a Jacobo para que brevemente hablen un poquito de Soli Wolodarski, antes en lo personal, antes de entrar a recorrer, como decíamos, su obra. Yo creo que está conectado, Lucía. Sí. Bueno, en primer lugar, obviamente agradezco a todos los presentes, a todos, esta asistencia, porque sabíamos que era un momento muy difícil, pero no queríamos dejar de hacer este homenaje, que hace tiempo que deberíamos, pero no fue posible por muchísimas causas. Entonces, hoy agradezco a los presentes, muy especialmente a Víctor, hijo de Soli, como a todos los efectos, vamos a llamar, porque él solo se hacía llamar Soli en todas las actividades, múltiples actividades, porque sabía la imposibilidad, como sabrías tú, bueno, en Argentina menos, que es más costumbre, de que aprendieran su apellido Wolodarski, que era ciertamente algo complicado. También agradezco a Esther Ben-Naham como responsable del área cultural de aquí de la Casa Sefarad, que hoy no ha podido asistir, pero fue gracias a su buen hacer que estamos aquí presentes. También a Israel Doncel, que ha sido el que ha hecho la presentación, por supuesto a Jacobo y a Raquel, que también nos darán una visión general de un perfil de la vida profesional y sobre todo de la vida de Soli como persona, como amigo. ¿Cómo le definirías? ¿Qué es lo primero que piensas si piensas en Soli? Como un gran estilete dentro de la realidad. Él constantemente estaba ahondando en la realidad. Desde sus inicios, pero luego hablaremos en su etapa de trabajo aquí en España especialmente y en Londres. Pero yo, a pesar de ser profesora de lengua, literatura, como me hayan presentado, mi presencia aquí es desde la amistad. Desde la amistad. Nosotros, afortunadamente, mi marido y yo tuvimos la suerte, aunque conocerlo un poco tarde, fueron menos años de los que nos hubiera gustado compartir con él. Creamos una relación, a pesar de la diferencia de edad, una relación muy, para nosotros muy enriquecedora, porque él enriquecía las relaciones. Tú estás afirmando, Jacobo. Sí, es verdad. Es decir, era un gran comunicador y un gran humanista. Yo quería, en primer lugar, agradecer a toda su presencia y quería decir que estos momentos son momentos muy difíciles también para mí y que me gustaría, también en nombre de la amistad que tuve con Soli, que dedicáramos un minuto de silencio a las víctimas asesinadas el pasado 7 de octubre en el sur de Israel de una forma inhumana y cruel. Os pido un minuto de silencio.
Gracias. Gracias, Jacobo, por hacer algo que sin duda hubiera hecho el propio Soli. ¿Cómo le recuerdas? Lo recuerdo, en primer lugar, lo recuerdo como un amigo que yo le conocía hacía mucho más tiempo, desde que había empezado en Raíces en el año 86, y él era un lector, además de la revista, y era un entusiasta de ese papel de comunicación que establecimos allá en 1986, y le recuerdo como un gran amigo, un gran humanista y sobre todo como un gran comunicador. Luego contaré cómo la relación profesional dio lugar la relación humana dio lugar a una relación profesional de Soli y cómo se creó Radio Ciudad. Pero eso se vendrá más tarde. Sí, porque ahora vamos a situarnos en Argentina y ya saben muchos de ustedes que Soli Bolodarski en principio se licenció como abogado en su amada Universidad de La Plata, de la que siempre nos hablaba, pero siempre confesaba que su gran amor era el teatro, Lucía. Sí, además de San Lorenzo, lo digo sin micrófono, porque era un forofo del fútbol. Soli fue un profesional además polifacético. Su gran amor, su gran pasión fue el teatro, pero también fue realizador, cineasta, realizador de televisión y periodista y hombre de radio también. Y además fue un hombre que realizó todas estas tareas de una forma, algunas no vocacionales, como él decía, que fue llevado allí porque necesitaba complementar lo que se ganaba en el teatro, pero que lo hizo todo con una profesionalidad enorme. Él empezó realmente su pasión por el teatro empezó como espectador. En Argentina, especialmente en Buenos Aires, el número de teatros y de cines y de cineteatros, es decir, aquellos grandes cines que había aquí también, con un escenario para poder representar obras teatrales y demás, había decenas, no en el centro, en cada barrio de Buenos Aires. Y él como espectador lo reconoce en su autobiografía, que lo enamoró el mundo del cine y el mundo del teatro. Es más, un pequeño detalle, los que no hayan conocido Buenos Aires de aquella época, yo era pequeño, pero bueno, solo en Buenos Aires había 4 teatros en los que se representaban obras en yiddish. 4 teatros, solamente dedicadas a esto. Él era la lengua que traía como lengua materna también, y era espectador en esos teatros. Luego también, también había salas dedicadas a bailes y canciones españolas. Yo asistía con mis padres muchas veces al Tronío a ver a muchos cantantes que conocerán ustedes, Miguel de Molina, Pedrito Rico, que se habían exiliado y actuaban en Argentina, muchos actores y demás. O sea, él empezó como espectador. Se licenció en Derecho, pero su verdadera vocación, por la que abandonó esta profesión, fue el teatro. Háblanos del Crack. El Crack, bueno, es su segunda obra, su primera obra, sin él saberlo. Ganó un premio en Moscú, un premio para jóvenes autores de teatro independiente, La raza de los subhombres, por ahí tengo algún ejemplar, y luego el Crack. 2 años después, en el 58, él presentó el Crack, tiene aquí la misma edición, así que ahí la dejaremos. Es una obra con la que obtiene un éxito fulgurante. Está casi más de 2 años en cartel en Buenos Aires, ininterrumpidamente se estuvo representando en teatros de Buenos Aires. Y luego fue tanto el éxito que la llevaron al cine
y él hizo el libreto, lo que aquel momento no era el guión, sino el libreto, y tuvo también un éxito grande, y además con actores que en aquel momento eran unos actores que ya empezaban a despuntar, y luego fueron grandes actores del cine y del teatro en Argentina. Continuamos con la vida de Soli, una vida absolutamente unida a sus pasiones, una de ellas, por supuesto, su familia, aunque tuvo que tomar duras decisiones como que se trasladaran desde Argentina a Israel. Efectivamente. No hemos hablado, y quizá porque él lo hacía muy poco, de la labor de Soli en la ayuda a los sobrevivientes de la Shoah, en un momento en el que, bueno, el gobierno de Perón no se lo ponía, o podríamos decir que se lo ponía más fácil a los nazis que a las víctimas y a los sobrevivientes y héroes de la Shoah. Hablábamos, por tanto, de Israel, muy importante para Soli. Allí llega y, bueno, tenemos que hablar del papel importante que jugó en la formación, en la creación de la televisión nacional israelí. Sí. Soli no nos perdonaría que no fuéramos rápidos y que no tuviéramos ritmo en esta intervención, así que unas breves pinceladas. Para que se hagan una idea, Soli fue el responsable de la primera emisión de la televisión israelí cuando se decidió retransmitir en directo la misa, la misa del gallo, desde Belén. Y allí, bueno, empezó a un poco, también estuvo en Londres trabajando en televisión, en la televisión holandesa. ¿Quieres aportar algo, Lucía, sobre esto? Lo de la televisión es que también en Buenos Aires ya había comenzado en la incipiente televisión argentina, en el Canal 7, el canal oficial. Y todo ese bagaje se lo llevó junto con su familia a Israel. De Israel salió, según lo que cuenta también y lo que nos ha contado, porque no podía hacer teatro, sobre todo, porque no dominaba el idioma como para poder escribir lo que él quería que era escribir teatro. Y tuvo un contrato aquí para Televisión Española y Radio Nacional de España, y aquí se vino con toda su familia, y desde aquí hizo extensiones a Holanda, a la televisión pública, y a la BBC de Londres. Con la BBC hemos topado. Bueno, no hemos hablado del extraordinario sentido del humor de Soli Wolodarski. Una de sus frases míticas era, cuando todos le escuchábamos con admiración en la radio, nos decía: ¿cómo se entra a la BBC? Y todos: ¿cómo, Soli? Estando en la BBC. Esa es una de esas frases que nos sitúa en esa faceta televisiva de Soli. Si les hablamos de programas como Estudio 1, en el que conjugaba su amor por el teatro con su amor por lo audiovisual y el espectáculo, también hay que decir que Soli siempre decía aquello de que no hay cosa como el show business. Sí. There is no show, sí, no me acuerdo ahora de la frase, pero show business. Sí. Bueno, Estudio 1, que consiguió traer a Televisión Española y acercar en aquel momento menos millones, pero muchos millones de personas a las grandes obras clásicas y también las contemporáneas, desde las pantallas de los televisores. Estudio abierto. Soli, bueno, es uno de los descubridores, si no el descubridor de un jovencísimo Íñigo, con el que mantuvo relación. Con el que mantuvo una amistad de por vida. Lamentablemente José María Íñigo también nos dejó a pocos días de participar en un incipiente homenaje que estábamos organizando a Soli, y él había comprometido su estancia aquí. El empuje de Soli propició que en circunstancias muy complicadas, con programas, por ejemplo, siempre contaba una anécdota de un programa con muchísima niebla en el que aseguraba que no iban a llegar los invitados, y él sostuvo que se iba a hacer el programa y finalmente
se hizo otro clásico de nuestra televisión como Crónicas de un pueblo, también estuvo en el nacimiento de Telemadrid y quizá su obra a recordar, o una de sus obras a recordar y que nos conecta ya con lo judío, es el magno Voces de Sefarad, ese encargo que le hacen para conmemorar el 5º centenario de la expulsión de 1492 y en el que Soli recorre el mundo sefardí, siendo askenazí. Jacobo. Pero le maravillaba además lo sefardí. Es decir, era un hombre muy ligado a sus raíces, pero era un hombre plural. No era un hombre de la misma forma que como escritor, como hombre del teatro y del cine, era capaz de hacer una obra, digamos, íntima, igual que una obra coral, como fueron los Conversos o una cosa así. Él desde siempre amó esa comunicación que hay en el teatro, que hay en el cine, que hay en la radio, que hay en la televisión, y que en realidad, más que el show business, es la capacidad de transmitir realidades a públicos diferentes. De Voces de Sefarad, decía él, es un documental, lo he enseñado aquí, de 7 capítulos, y lo leeré porque es lo que textualmente lo que él dijo, que es un folclore vivo, actual, en los más diversos puntos del mundo e interpretado por los herederos actuales de dicha tradición cultural. España no se puede comprender sin conocer la aportación judía a su historia. Él quiso que Voces de Sefarad, lo leeré aquí, que fuese un documento, textualmente, que testifique un momento histórico del cual quedarán cada vez menos rastros. Este documental, que él agradece también al equipo que lo ayudó, lo hizo recorrer muchísimos kilómetros dentro de España y fuera de España, siguiendo la huella sefardí, que se tradujo en este documental de 7 emisiones, en los que se recogían sobre todo canciones, tradiciones y canciones en judeo-español, y entrevistas, en ladino. Y entrevistas muy importantes. Él se jactaba, volvemos al sentido del humor, de saber de cultura sefardí, incluso más que algunos o muchos de Tetudal y Tánger. Bueno, sí. Voces de Sefarad lo pueden ver en Radio Sefarad. Sí, está. Lo pueden ver también en YouTube, les invitamos a hacerlo, en la página web del propio Soli Volodarsky. Y llegamos a otro de los momentos. Sí, no, que aquí en España también filmó películas, aparte de la gran labor que hizo en televisión, filmó varias películas y otra vez se dedicó al teatro. Hablaremos luego de eso un poco más ampliamente. Vamos ahora con Radio Sefarad. Es que tuvo una fuerza. En el año 2004, hoy comentábamos, con 76 años, y después de una etapa difícil, comenzar una nueva experiencia, embarcarse en un proyecto que para él técnicamente era complicado. De eso nos hablará Jacobo Israel en unos momentos. Bienvenidos a Radio Sefarad. Hoy es 3 de febrero de 2004, 11 de Shevat de 5764. Aquí estamos. Somos Radio Sefarad, la voz en castellano del judaísmo español. Seremos veraces. Nuestros oyentes pueden confiar en lo que Radio Sefarad emita. Trataremos con dignidad todos los temas. No solo nos preocupa la política y lo estrictamente noticiable por sus aciagas circunstancias que tanto nos afligen y que nos hacen padecer en estos días de guerras, persecuciones y muertes que tanto ha sufrido nuestro pueblo a lo largo de su memoria. No incurriremos en victimismos innecesarios. Divulgaremos lo mejor de las aportaciones de los judíos a la humanidad, desde la Biblia, los últimos descubrimientos de los investigadores, científicos, de pensadores, literatos, músicos e intelectuales. Defenderemos la dignidad de los judíos en todos los rincones del mundo donde habiten.
El antisemitismo, el antiisraelismo son nuestros enemigos. Contra ellos contaremos con el arma que nos ha sido dada, la palabra. Si quieren conocerla, aquí estamos. Les habló en nombre de todos los que día a día hacemos Radio Sefarat, Soli Volodavsky, director. Que mejor conoce. Sí. Tú en ese primer programa tenías una entrevista, Jacobo, cuéntanos cómo se gestó. Bueno, en realidad fue precisamente en la primavera del 2004, porque esto lo creamos muy rápidamente. Estábamos en plena segunda intifada, con gran cantidad de asesinatos y de incursiones terroristas que entonces estaban por todas partes, tras el fracaso de las conversaciones que habían tenido lugar entre Israel y Arafat para el establecimiento de un gobierno palestino, y teníamos una situación complicada. Yo entonces era presidente de la federación, una situación complicada en que, como ahora, mucha parte del pueblo español no es capaz de discernir el lado bueno del lado malo de las cosas. Y entonces lo que hicimos, él me llamó, yo estaba preocupado por esto, por la dificultad de comunicar, y me llamó y me dijo: ¿por qué no creas una radio? Claro, crear una radio, cuando hablé con él, implicaba toda una parafernalia que era muy compleja. Yo venía del mundo de la tecnología, es decir, que se juntó el hombre que venía de la comunicación con alguien que venía del mundo de la tecnología, y dije, bueno, yo creo que en estos momentos, a pesar de todo lo que digan de Internet, hay una posibilidad de hacerlo, además, infinitamente con menos costo de infraestructura y de mantenimiento. Y además llamé a algunas personas que conocía, que habían sido colaboradores míos en una empresa, y que yo sabía de Internet, y les dije, quiero ver cómo es posible hacer una radio de Internet. Y hablamos de hacerlo en Internet. Él no sabía nada de Internet. Yo sabía muy poco de radio, vamos a decir. Jacobo, y casi nadie tenía ordenador en esos momentos. No. Pero bueno, yo venía de un mundo de ordenadores sí, pero de todas formas era un mundo tal. Entonces cogimos ese ritmo, y además de una forma muy rápida, porque desde la primavera primero tuve que encontrar la financiación, porque al final de todo no era tan sencillo, vamos a decir, aunque no fuera una enorme financiación, pero era una financiación. Y creamos la radio era el 3 de 2004, pero en noviembre, me parece, o en octubre. Estamos en octubre del 2023, hace 19 años, realmente. Las acciones oficiales comienzan si no me equivoco, 3 de octubre. El 3 de febrero. El 3 de febrero. Y justamente lo ha preparado Sol, y sin duda acaba de entrar uno de los exdirectores. El hombre que habló en aquella presentación. La primera voz de Radio Sefarat, Alejandro Baer, que luego te pediremos, Alex, que recuerdes a Soli en esta etapa y en otras. Él además quería hacer algo. Me dijo, yo me aburro. Yo me aburro. Y además soy capaz. Y creo que puedo ayudar a tener una comunicación para la Federación de Comunidades. Y entonces, en este momento, pues surgió la idea, la chispa esta que surge por casualidades de las cosas, y logramos crear este Radio Sefarat, que realmente creo que es una de las labores de comunicación. Yo diría que hay dos esfuerzos importantes de comunicación judía en el país. Uno, la revista Raíces, que lleva desde 1986, y otro, Radio Sefarat, que se ha mantenido desde su creación. Y yo agradezco a los presidentes que han continuado con esta labor, de que lo hayan mantenido y que no hayan pensado en
en suprimirlo, porque como todos los presupuestos ahora se suprimen, pues de la misma forma, pero esto tiene ya una tradición, tiene un enraizamiento y tiene una presencia en el mundo español y en el mundo de habla española, que además, que fue lo que le dije, digo, esto no es una radio de onda media ni de ni de frecuencia modulada, esto se abre a todo el mundo, es decir, Internet está abierto a todo el mundo. Y él esto le encantó, esto de que incluso él me decía, tenemos oyentes en todas partes, porque le hacían la cuenta en Israel, en América Latina, en España. Estaba mucho el de Groenlandia. Eso, Teníamos sí. uno en Groenlandia. No, y otro de Corea del Sur. También. Me recuerdo de Corea del Sur. Bueno, son las anécdotas de una vida, pero era un hombre de entonces que tenía 76 años, es decir, y tenía todavía una gran fuerza, aunque ya, pues como todos los que cumplimos una determinada edad, la cabeza le funcionó siempre muy bien, pero el cuerpo, claro, va pasando. Bueno, pero no sé, hacía trabajar. Era un jefe duro, muy duro, es decir, y además muy exigente. Sí. Y era muy exigente con la calidad. Era mucho. Y había que tener mucho respeto al oyente. Es decir, yo creo que en esto su nivel de comunicación es que hay que tener mucho respeto al oyente, hay que tener mucho respeto al espectador, y eso es lo que hace de su obra un tal. Luego hablaré un poco de la labor que también tuvimos juntos, yo como editor y él como escritor en alguna obra. Claro, es que él siguió escribiendo aquí en España. Afortunadamente aquí podía utilizar nuestro idioma y siguió escribiendo teatro y novelas, varias obras de teatro, algunas editadas por Jacobo. En Hebraica Ediciones. De Hebraica Ediciones. En Hebraica Ediciones y otras obras más. Hay una muy especial que no sé si luego le dedicaremos un ratito, que es Los Conversos, que él la considera su mejor obra y realmente coincido con él. Los Conversos la tiene allí Raquel. Y es una obra del 84. Esta es estupenda, porque esta es una edición de La Avispa, esta magnífica librería de la calle San Mateo, ya desaparecida, pero que se dedicaba exclusivamente a teatro. Íbamos muchísimo ahí los profesores y demás, porque nos hacían, si no estaba la obra y tenían un solo ejemplar, nos hacían copias, aquello era fantástico. ¿Qué creéis que quería contar Soli con todas las obras dedicadas a los conversos, con ese teatro popular en Hervás? Eso es muy interesante, porque la estrenaron en Londres, en inglés. Y luego se estrenó aquí en el Ateneo. Él conocía al grupo, al elenco de actores de Radio Nacional de España y leyeron por primera vez aquí la versión en el Ateneo. Y luego ya en el Teatro Fernando de Rojas, ahí pudimos ir como espectadores, y una experiencia fantástica. Que era la experiencia de Hervás. Esta obra coral que se representara en Hervás, que es un lugar teóricamente de judeoconversos, de muchos judeoconversos, en la gran judería de Hervás, para él era muy importante. Yo creo que su interés por el mundo judío, que siempre le acompañó, es decir, siempre le acompañó, se transformó en un intento, como en Voces de Sefarad, un intento de entender lo que fue el judaísmo español, al que dedicó varias obras. Los Conversos, dedicó Maimónides, dedicó el Lavapiés, que es una de las que hablaré mal, y dedicó su última obra no publicada, de Abraham Señor. Es que lo interesante, además de esta experiencia, fue que los actores eran gente de Hervás, de la población, no eran actores profesionales, los dirigía un director profesional, Miguel Nieto,
y ellos lo representaban. Nosotros tuvimos la suerte de ir a la última representación. 2 años se representó Los Conversos y luego escribió La Conversa de Hervás, que se representó varios años más, y estuvimos en la última representación al aire libre en julio, junto al río en la población de Extremadura. con el calor y mantita del río, por la sí. noche para poder ver la representación, que por cierto hemos invitado no ha podido venir la representante del hogar extremeño de asuntos culturales, y me recordó lo de la mantita. Por eso lo digo. Sí, dice, íbamos todos con mantita a ver la representación. Y sigue esa experiencia en Hervás, pero con obras de otros autores. Pero todos los años, a principio del verano, en julio, se hace una representación, un mercadillo, etc. No perdemos la esperanza de poder volver a ver representadas en Hervás y en otros lugares las obras de Solí. ¿Queréis destacar en lo literario, en lo teatral, algo más? Sí, ahora luego yo terminaré. Yo la obra que más he conocido de él fue Avapiés, es decir, aunque me habló bastante sobre Abraham Señor y lo que estaba pergeñando sobre Abraham Señor, pero Avapiés fue yo fui su editor, vamos, y realmente él se documentaba muy bien. Es decir, Sí. no hay que pensar que él tenía una virtud de comunicar, pero también tenía una virtud de ser lo más fiel posible a la realidad o a la historia de la realidad que tenemos. Pero en Avapiés cogió un tema que es interesante y que luego yo, como historiador, he podido detectar. El tiempo de los últimos judeoconversos que todavía tenían, que todavía eran, digamos, criptojudíos en cierto sentido, y lo ligó con los judíos franceses que venían con las tropas de Napoleón. Y está orientada en el Madrid de 1808, y realmente es un tema que luego encontré en una revista francesa publicada en 1840 y algo, sobre también una historia mítica de un autor francés, de un autor francés, era mucho más corta, evidentemente, pero algo parecido que existía. Y luego hay otras obras, como de Israel, y también sobre el mismo tema de los judeoconversos en la España del cambio del mundo borbónico al mundo napoleónico, y realmente él se documentaba muy bien, y se documentó muy bien, yo lo sé, porque hablábamos, comíamos de vez en cuando, y íbamos ya cuando él ya había dejado de ser director de Radio Sefarad, porque hubo un momento en que ya estaba cansado, y luego también algunos avatares de la vida, como a todos nos puede venir, pues le llevaron a separarse de la actividad, y bueno, es decir, tuvo también algunos problemas familiares con la muerte de su hijo mayor, que para él fue un golpe muy duro, y bueno, todos estos temas le llevaron, pero él se documentaba muy bien y hablábamos sobre esta obra. Es decir, lo que pasa es que yo creí que no estaba terminada, y ahora ahora lo hablamos. Vamos a oír, si les parece, a Solí Wolodarski en propia voz, hablando de Abraham Señor. De su última obra. Todavía tuvo la fuerza, todavía el tesón y la capacidad de esfuerzo, después de lo que dicen de Radio Sefarad, de proyectar una nueva obra que él tenía en la cabeza. Debo reconocer que mi marido tuvo un poco de culpa en eso, el segoviano lo ayudó mucho en la ambientación de la época. Otra persona aquí presente nos ayudó, Fortunato nos ayudó mucho también con la traslación de textos de la época del archivo de Simancas,
para esto. Y sí. Y ahora escucharemos en palabra de Soli cómo presenta él esta última obra. En la web tenía apuntado, pero me ha corregido ya mi compañero, que su última obra era Avapiés, pero me han dicho que hay una nueva obra. Acabo de finalizar, después de una complicadísima gestación. Es una obra muy comprometida, tanto ideológicamente, históricamente, desde el punto de vista de la praxis literaria, del análisis de ciertas realidades españolas muy dolorosas, muy sensibles, zonas muy sensibles, en donde y zonas muy sensibles para los judíos, para los españoles y para los que pasen por la calle. ¿Cómo era el título de la obra? Abraham Senior. Háblanos de... Sí, esta obra, déjenme que se las enseñe. Tiene su... bueno, no está editada y por supuesto no se ha representado, pero aquí tenemos un ejemplar que con mi pericia en internet logré transcribir. Es una obra interesante porque habla sobre Abraham Senior, un personaje clave en la historia del nacimiento de lo que fue la España unificada con los reyes católicos. Él es un noble, para algunos, para Soli, por su documentación, que la hay, procedente de Guadalajara, muy relacionado con la poderosa familia Mendoza, y luego hay otros que consideran que es de Segovia, en donde realmente fue donde se incorporó a la corte de Enrique IV, el hermano mayor por parte de padre de la futura reina Isabel. Este hombre colaboró muy activamente en la llegada de Isabel al trono, habida cuenta que había otra opción que era en favor de Juana de Castilla, a la que algunas lenguas maledicentes llamaban la Beltraneja, porque no la consideraban hija de una bastarda del rey. Lucía, tenemos ya muy poquito tiempo. Esta obra habla sobre este personaje fundamental. Como diría el propio Soli, muy pronto tendremos una entrevista en Radio Sefarad para hablar me amenaza en público. De este libro. Nos queda muy poquito tiempo para seguir hablando de Soli Wolodarski y nos gustaría invitar a todos los que estáis aquí a participar. Sí, una cosa muy pequeñita. Sí. El tema fundamental de varios que se abordan aquí y que aborda él por segunda vez y de esta forma mucho más lacerante, es una de las situaciones muy difíciles en la vida de una persona, pero una de ellas que desgraciadamente se les plantea a muchos o se nos plantea a muchos, es la dificultad para tomar una decisión importantísima y muy honda en la vida, que es salir de tu patria obedeciendo las reglas de tu fe, de tus creencias, o quedarse porque la tradición, los amigos, la familia, los aromas, el idioma están aquí. Y elegir el exilio, que yo llamo más que exilio, llamo tampoco éxodo, sino el destierro, porque es mucho más gráfico, el que te arranquen del sitio donde has nacido, es lo que es el tema fundamental de esta historia. Sí. Abraham Senior es el que se queda. Abravanel es el que se va. Y Abravanel es el que se va. Hay que decir que la historia de Senior no está tan clara. Vamos, la de él sí, pero algunos de sus descendientes volvieron a Oriente y volvieron al judaísmo. Es decir, de los Pérez Coronel. De los Pérez Coronel, en que se convirtió el nombre, esta familia, él se convirtió, Abraham Senior, sí, y los reyes fueron sus padrinos, porque él era el tesorero
mayor del reino, es decir, el que subvencionó gran parte de todo lo que fue el reinado, la de Colón América, etc. Abrimos, si os parece, el debate con los presentes y, por supuesto, queremos invitar a Víctor Volodarsky y a su esposa Ana María a comentar, si queréis, algo. Sí. Escucha un momentito, un segundito, tenemos un último corte. Pero dejamos que hable. Bien, lo ponemos. bien. No, como bueno, me resulta muy emocionante todo esto y por otra parte, digamos, hay muchas cosas que quisiera decir que no hay tiempo ni ganas tampoco de decirlas, ¿no? Lo que quisiera, digamos, dar un resumen de que mi padre era una fuerza de la naturaleza. Era una actividad sin parar, hasta cerca de los 90 años cuando murió no había forma de pararlo. Y con respecto al destierro, etcétera, tenía una capacidad de mimetismo y de ganas de integrarse, que yo creo que eso es un elemento muy definitivo, porque en Buenos Aires era el hombre más porteño que había habido jamás, nunca, un gran experto en tango, en la historia de Buenos Aires, dirigió y escribió una película sobre la vida de Carlos Gardel, un documental muy bueno, muy exitoso en su momento, y en España se convirtió en sefardí. Digamos, y Jacobo, que es buen amigo, lo sabe, que digamos que era una persona que hacía no sé si hacía un esfuerzo o era natural la cuestión de mimetizarse, de entrar desde jugar como local siempre, ¿no? Integrarse. Sí. No era asimilarse, Sí. pero era integrarse. Yo creo que ese fue un esfuerzo durante toda su vida. Toda su vida, sí. Entonces, yo quería destacar eso, ¿no? De que en Buenos Aires era porteño, en Israel era sabra y en Madrid era sefardí, ¿no? Digamos, y madridista, que hemos heredado eso también. Entonces, un pequeño detalle para completar un poco la vida. Y en el mismo edificio que Paco Gento. Sí, estaba muy orgulloso. Alex Baer, ¿quieres intervenir? Sí. Alejandro Baer fue el siguiente, el que sustituyó, que eso es imposible, a Soli Volodarsky al frente de Radio Separat. Bueno, la verdad que también estoy emocionado de ver las fotos de Soli y de simplemente recordarlo. Con Raquel muchas veces lo recordamos con frases, ¿no? Así cotidianas de Soli. Esta mañana mismo recordábamos ese ¿cómo estás? Bien, no te cuento, ¿no? Que creo que estos días realmente resume mucho, ¿no? Para mí, yo conocí a Soli cuando Jacobo nos convocó para esa reunión y también por eso estoy muy agradecido a Jacobo, porque sin esa conexión yo nunca hubiera conocido a Soli. Y era la primera reunión, ¿no? No sé si yo justo entré cuando estabas comentando eso, entonces no sé si cuánto has dicho, pero recuerdo que ahí Soli, contó, tú contaste la idea y Soli se entusiasmó y a mí dijo, the limit is the sky. O sea, todo se podía hacer, todo estaba por hacer. Me fascinó. Y primero pensé, ¿quién es este señor?
Porque, bueno, yo de ignorancia también, de no saber, de no conocer su obra, que luego fui conociendo, leí la obra sobre Maimónides, leí la novela, no sé si lo habéis comentado, de El rabino que no cree en Dios. Sí, que es una maravilla. Y bueno, la radio fue, bueno, por muchos años una familia y sigue siendo, ¿no? En la relación que tenemos los que trabajamos en la radio con Soli. Soli nos apadrinó, aprendimos un montón de él. Él siempre dice que, bueno, la única que tenía experiencia periodística eras tú, Raquel, y a los demás nos formó. Y me acuerdo que hablaba también bueno, Esther, que quería trabajar en la radio pero que no quería hablar. Entonces, pero finalmente también consiguió que fuera locutora de la radio y fue un proyecto realmente bonito, desde que se empezó con un ordenador y un micrófono. Y bueno, como decías, Jacobo, Radio Sefarat existe hace 20 años, se conoce en todo el mundo y sigue haciendo un trabajo realmente hermoso, importante y más necesario que nunca en estos días. Así que nada. Y ahí está, vamos a dejar de hablar de la radio, no queremos monopolizar. Ahí está la biografía sonora de Soli Wolodarski, el extraordinario programa Cartas a mis nietos, que de verdad les recomendamos. Sí, es su autobiografía, una autobiografía original porque es epistolar. Son 32 cartas que dirige a sus nietos. Además está a decir que comienza con Sur, un tango inolvidable para todos, pero para todos los argentinos, que yo también compartía con él la misma patria. Y es una biografía estupenda porque va dirigida a sus nietos, son distintas anécdotas que no siguen necesariamente un orden cronológico, pero que van narrando distintas épocas de su vida, observaciones ideológicas, religiosas, filosóficas, que los niños, los chicos de aquella época, ahora ya son hombres y mujeres, no entenderán tanto, no habrán entendido tanto. Y varios consejos directos, como abuelo, lógico. Pero hay una cosa que a mí me ha interesado. Creo que quizá ahora, a esta edad, a sus nietos, más que esos consejos y estos recuerdos, hay algo que quizá me parece a mí lo más importante. Él agradece a todos, aquí a sus amigos de España y sobre todo a sus amigos de juventud. Creo que transmitir a los nietos el agradecimiento es uno de los mejores consejos implícitos, que no explícitos como los otros, que les pudo dejar. Me parece, no sé si los chicos lo... Sí, le cuenta su vida a sus nietos, pero nos cuenta nuestra historia a todos. Por supuesto, no nos da tiempo a mucho más. Sí que quería recordar a la mujer, no detrás del gran hombre, sino al lado, a Lina. Y si os parece, vemos ya el último muy pequeñito vídeo de Soli Wolodarski. Sí. Pero para que te oigan las personas que no están aquí. Tiene que ser muy rápido. No, muy rápido. Él promocionó la cultura sefardita y fue un hombre avanzado en su tiempo, lo que quería preguntarte. Y revolucionó a la cultura sefardita porque no se conocía nada. ¿Y en qué época se fundó Radio Sefarad? Ya está, ¿no? ¿En 2004? Sí. Vamos a escuchar a uno de sus creadores, si te parece. Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas sobre grandes trayectorias del mundo de los medios de comunicación. Hoy nos hemos desplazado a la casa del señor Soli Wolodarski. Muchas gracias por atendernos. No, gracias no. De vez en cuando uno le vale la pena ser víctima, después de haber sido tantos años casado. El concepto de libertad en televisión es un concepto muy tenue. Yo no creo, cuando uno ve los programas de hoy en la televisión española, y uno dice eso es libertad, es partidismo.
Es decir, antes había un solo partido, ahora hay 2 o 3. Antes había unos intereses, ahora hay varios. Pues me está olvidando una pregunta que le voy a hacer luego posteriormente, pero por terminar con esta etapa de programas, no puedo dejar de preguntarle por Crónica de un Pueblo, otro programa que fue uno de los primeros en acercar otro tipo de personajes que no se veían en televisión, y preguntarle dónde surgió la idea de ese proyecto. La idea era de un posibilista muy importante, no sé si de él originalmente o de Frank. Había que hacer una apertura política al pueblo sobre los nuevos derechos que surgían, libertad de prensa, libertad de expresión, comunicación, etcétera, etcétera. Un país que salía de... Yo soy un hombre de teatro, que el hambre llevó a la televisión y el cine, que me gusta mucho. Pero realmente lo que me gusta de verdad es el teatro. Yo inauguré Telemadrid con un programa que se llamaba El Ruedo. Una de las primeras emisiones de Telemadrid. Es que alguien podría pensar ahí que el intervencionismo que podía haber en la televisión durante la dictadura siguió produciéndose después en democracia con un CDE y con el PSOE. Hasta el día de hoy. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del sexo de los ángeles o de la realidad? Ha seguido ahí en ese momento. Todo sigue. Inclusive en las televisiones privadas. Ojo, no. Pues me lo ha puesto algo. Antes me ha comentado que podía dar su opinión sobre los programas actuales, no digo todos, pero ¿qué opinión tiene sobre la imagen actual de la televisión en el que ahora que parece que lo que más impera es la tertulia? Porque sea deportes, corazón o política. Lo más barato es sentar a 4 tipos alrededor de una mesa que hablen y filmarlo. Eso es lo más barato. Y además es lo que mejor condiciona las relaciones públicas del canal. A ver si consigo poner un compromiso. Si tuviera que decir ahora qué es lo mejor que hay en la televisión y lo peor que hay en la televisión. Canal Historia. Es lo mejor. ¿Y lo peor? El fútbol cuando pierde el Real Madrid. Esa es la mejor respuesta que me podía esperar. Bueno, ya terminando, una valoración del periodismo actual. ¿Y de mi libro no vamos a hablar? Sí, esa es la ¿Cuál es la pregunta que me has hecho? Una valoración sobre el periodismo actual. ¿Qué periodismo? Sí, bueno, hemos hablado brevemente de su libro. Desde aquí, bueno, pedimos a los editores, a los interesados que piensen en esta última obra de Soli Wolodarski. Tenemos que despedir. No sé si queréis añadir algo más, Jacobo. Yo quiero recordar aquí, como siempre, a un gran amigo, es decir, y sobre todo a un profesional tan extraordinario como fue Soli Wolodarski, a una fuerza de la naturaleza, y no hay tantos hombres que sean una fuerza de la naturaleza. Nada más. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias a todos por venir en estos días tan difíciles. Y un recuerdo para Soli Wolodarski.